Con ustedes, el profesor Federico Bertuzzi, con la clase Misionología. En el Nuevo Testamento encontramos la Gran Comisión como aquella orden que dio Jesucristo antes de ascender al cielo y que nosotros como cristianos a lo largo de los años hemos interpretado que es la razón de ser por la que estamos aquí en la tierra. ¿Es así? La Gran Comisión las encontramos narrada en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar lectura a estos pasajes tan conocidos y buscar algunas similitudes y diferencias. En primer lugar, vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». En San Marcos el capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: «Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». En Lucas, en el capítulo 24, leemos en los versículos 46 en adelante que Jesús les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Vayamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, donde dice así: «Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y el último pasaje, Hechos, capítulo 1, versículo 8. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Los evangelios y hechos nos presentan estos pasajes que hemos leído, haciendo referencia a aquellas últimas palabras de Jesús con sus discípulos. Y si las analizamos un poco más de cerca, nos daremos cuenta de algunos detalles que son oportunos tenerlos en cuenta en este curso. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 19, el Señor dice: «Haced discípulos a todas las naciones». En Marcos, en el capítulo 16, el Señor está diciendo, en el versículo 15, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Hay como 3 diferentes esferas donde habría de llevar a cabo la Iglesia la tarea que Él le entrega. Dice toda criatura, como leímos recién. Luego dice a todas las naciones. Y también dice en tercer lugar todo el mundo. El Señor está hablando de 3 esferas de influencia distintas. Una, la de la criatura como persona. Otra, la grande, la global, la del mundo entero. Pero entre medio encontramos una categoría que es las naciones. Es los grupos humanos donde esos individuos desparramados por todo el mundo conviven. Así que encontramos que el alcance de la misión toma en cuenta la totalidad del mundo, pero no pasa por alto al individuo, ni tampoco en las agrupaciones naturales en que los seres humanos conviven. Si pudiéramos decir que hay que hacer un trabajo nada más que meticulosamente de persona en persona, podríamos olvidarnos del mundo. Si tomáramos en cuenta ahora la visión global, que hay que llegar a todo el mundo, y podríamos decir entonces, bueno, prediquemos por radio, por televisión,
y alcanzamos a todo el mundo. Pero Jesús dice todas las naciones. Y en cada nación encontramos nosotros que habrá características que habrá que tomar en cuenta para poder llevar con efectividad el mensaje del Señor. Estas naciones son las etnias. En el griego, la palabra que se traduce al castellano por naciones es la palabra etnia. Serían las razas, los grupos etnolingüísticos, los grupos humanos que tienen ciertas costumbres, idiosincrasias, formas de ver el mundo, que hace que puedan vivir en conjunto. Nosotros hablamos el castellano y nos comunicamos en la lengua de Cervantes, otros hablan el portugués, pero en nuestra propia tierra latina encontramos muchos otros grupos. Hay comunidades de japoneses, de coreanos, de armenios, de gitanos, pero hay también numerosos grupos indígenas, autóctonos, que hablan el guaraní, el mapuche, el quechua, el yanomami y muchos otros idiomas. Cuando nosotros tomamos en cuenta la gran comisión del Señor, tenemos que, claro que sí, partir del ser humano, el individuo, cada uno es importante ante los ojos del Señor. No podemos, en virtud del contenido universal, pasar por alto la individualidad. Pero tampoco podemos nosotros pasar por alto que Dios toma en cuenta la nación, la raza, el grupo al que uno pertenece. Es interesante destacar que cuando se produce el derramamiento del Espíritu Santo, que Jesús había prometido, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, que acontece en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando estaban aquellos discípulos, 120, en oración, reunidos en el aposento alto, dice que se produjo el estruendo, se asentaron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, se hizo el viento, un ruido como de un viento recio, y todos, Hechos 2:4 dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ¿cuáles lenguas eran esas? Este es un tema que ha sido un tema para debate a lo largo de los últimos años, pero es un tema que de alguna manera muestra la intencionalidad del Espíritu Santo en el mero nacimiento de la Iglesia. La Iglesia nace, digamos así, técnicamente, a partir de este derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, en Pentecostés. Pero dice que, hecho ese estruendo, se juntó la multitud y los oían hablar en sus propias lenguas, versículo 6. Y estaban atónitos, dice el versículo 7, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eran galileos, es decir, judíos del norte de Israel. ¿Cómo pues, y esta era la extrañeza para ellos, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y se mencionan a continuación 18 razas o etnias diferentes, versículo 9 en adelante. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué Dios produjo este semejante milagro? ¿Por qué quiso Dios que cada uno lo entendiera en su propia lengua en que había nacido? ¿No eran acaso ciudadanos que vivían en el Imperio Romano? ¿No era acaso la lengua franca el latín y también el griego? ¿No sabían ellos acaso la lengua hebrea? Es más que probable que cualquiera de esas lenguas la podían hablar. Sin embargo, el Espíritu Santo provocó que estos primeros discípulos hablaran lenguas que ellos no conocían y por obra del Espíritu Santo pudieron compartir así el mensaje del Evangelio, las grandes maravillas que Dios había hecho días atrás en Jerusalén con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero estas eran lenguas que se hablaban en todo ese territorio del Medio Oriente, norte de África, sur de Europa y
entrando para el lado de Asia. 18 grupos distintos. Es que ellos eran peregrinos que habían venido a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, pero eran hijos de emigrados judíos que vaya a saber cuántas generaciones habían ya llevado en el exilio y que habían sido hasta cierto punto asimilados por las culturas imperantes en aquellos lugares. Y seguramente que conocían la lengua materna, el hebreo o el arameo, pero era que ellos ahora hablaban a la perfección seguramente todas esas lenguas. Y seguramente mantenían la lengua litúrgica del hebreo, o podían hablar la lengua franca del latín que imperaba en el Imperio Romano, pero quiso el Espíritu Santo que ellos entendían el Evangelio no en alguna de esas lenguas, sino en la lengua en que ellos habían nacido. Versículo 8. ¿Qué da a entender esto? Da a entender esto que Dios respeta y toma muy en cuenta la etnia, la nación, la lengua de cada individuo. Y que Dios quiere que ese mensaje tan glorioso del Evangelio llegue a ser comprensible en esa lengua madre que es la única en la que uno puede entender las verdades profundas de Dios. No es lo mismo que una persona que es bilingüe, trilingüe, pueda entender una lengua que no es la suya propia, el Evangelio, como si lo entiende en la lengua en la que él nació. Y cuando pensamos esto en términos actuales, nos damos cuenta que con el castellano, o el inglés, o el portugués, podemos hacer mucho para predicar el Evangelio, pero no podemos hacer todo. Hay todavía millones de personas que nunca podrán entender el Evangelio si el Evangelio no se traduce a sus lenguas. El Evangelio necesita ser traducido a más de 700 idiomas, en los que no hay siquiera un solo versículo de la palabra de Dios traducido. Y decir que las personas lo aprendan al Evangelio o lo conozcan con otra lengua que no es la suya, es no seguir necesariamente lo que Dios quiso hacer en el nacimiento de la iglesia. Esto fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo que sucedió en aquel entonces, y a lo largo de la historia en más de una ocasión se ha visto que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo comenzaron de repente a hablar otras lenguas con tal de predicar el Evangelio a los inalcanzados. Pero parecería ser como que esos han sido casos excepcionales. En la mayoría de los casos, los misioneros han tenido que pasar largos años de aprendizaje de otra lengua para poder finalmente entender y comunicar el mensaje del Señor a los nativos. Cristo dijo a toda criatura, a todas las naciones, a todo el mundo. Al hablar de todas las naciones, el Señor estuvo refiriéndose a todas las etnias del mundo. Y las etnias son muchas más de las que a veces nosotros suponemos que existan. Cristo no dijo la palabra a todos los países, expresión que en ese entonces no se utilizaba. La expresión a la que hace referencia tiene que ver más con cuestiones etnográficas y lingüísticas que con fronteras creadas artificialmente por divisiones políticas que los hombres han generado artificialmente. Cuando pensamos en las naciones tenemos que pensar en los grupos escondidos que tal vez pueda haber en una sociedad que habla la lengua como el castellano, pero que sin embargo hay grupos que tienen otra lengua, ya sea de inmigrantes, de refugiados, grupos aborígenes, que están tal vez dentro de nosotros y a quienes deberíamos procurar de alguna manera hacerles que el Evangelio les sea suficientemente entendible para que en su propia lengua madre lo comprendan y lo abracen. Pero también no nos podemos olvidar de otras naciones que están distantes y que necesitan escuchar igualmente la palabra del Señor. Ahora, si volvemos a la Gran Comisión nos damos cuenta que todavía en los discípulos había algunas cosas que no estaban suficientemente aclaradas. En Mateo capítulo 28, versículo 17, dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando vamos más adelante en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el pasaje que estábamos leyendo, dice, versículo 37, que algunos estaban espantados y atemorizados pensando que veían espíritu. Y Jesús les reprende, le dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Los discípulos antes de Pentecostés estaban en una situación muy parecida a la de muchos cristianos hoy día.
que no tienen claro quién es la persona de Cristo, que tal vez no han llegado a comprender en profundidad que se trata del Señor, el creador y sustentador de todo el universo. A pesar de que lo veían en una posición y una representación física, humana, de cuerpo, de tener todavía frescas las heridas de los clavos en la mano, de haberle dicho a Tomás que metiera la mano sobre su costado que había sido traspasado, es decir, de un Cristo humano, corporal, físico. No nos engañemos que no era simplemente un Cristo humano, carnal. Tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya había entrado en esa nueva dimensión y un cuerpo con el que él sería ascendido al cielo para sentarse a la diestra de la majestad. Pero todavía los discípulos no alcanzaban a ver eso. Por eso el Señor en Mateo 28, 18 le dice que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aunque me vean así, aunque me vean humano, finito, limitado, aunque vean todavía las cicatrices, aunque me han visto comer y beber, no se engañen. Yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Lo que sus sentidos le dictan no es toda la realidad. Hay una realidad que se capta solamente por la fe. Y es esa fe la que les podrá a ustedes hacer darse cuenta quién soy yo. Yo soy el que tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Todo fue hecho por mí y para mí. En San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses, en el capítulo 1, la palabra del Señor nos habla acerca de Jesucristo, el Señor. Y dice allí en Colosenses, en el capítulo 1:16, que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, es decir, Cristo, y para Él. Ese es el Cristo, el creador de todo el universo, quien en unidad perfecta con el Padre y el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad generaron de la nada todo este vastísimo e inconmensurable universo. Pero es también el que lo sustenta. En Hebreos capítulo 1 dice que Él es el creador y el sustentador de todo el universo. Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, le dice: este soy yo. No se fíen de sus sentidos. Sepan que yo soy el que tengo todo el poder y toda la autoridad, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y lo estaba diciendo discípulos muy débiles en la fe, confundidos, que todavía no alcanzaban a entender todo, que habían visto frustrada su expectativa de que Él sería el Mesías que traería la liberación a Israel del tutelaje de los romanos. Los romanos habían sido la fuerza de ocupación durante varios siglos. Antes de ellos estaban los griegos, antes habían estado los medos y los persas, antes habían estado los asirios y los caldeos. Llevaban una larguísima trayectoria de siglos de ocupación y de dominación pagana. Y anhelaban finalmente que el Mesías viniera y les trajera libertad y los libertara de esa opresión y servidumbre. Y aquí que el Mesías, que ellos habían entendido que era, muere en la cruz y desaparece. Cuando se aparece resucitado, están todavía confusos, no entienden bien, y Jesús les dice que Él es el que tiene toda la autoridad, que Él es el Señor, que Él es el dueño de todo. Ellos tenían primera cosa entender quién es Él. Y antes de que Jesús los mandara a predicar, y antes que el Señor les dijera lo que habrían de hacer, ellos tenían que saber quién era Él. Los discípulos más adelante en Hechos 1, capítulo 6, Hechos 1, 6, le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La intención de liberación política, la cuestión social que los acuciaba, el deseo de encontrar respuesta a sus interrogantes económicos y la libertad que anhelaban. Jesús dice: eso no es cuestión de ustedes en este momento. Lo que ustedes harán es dar testimonio de mí. ¿Saben quién soy yo? ¿Saben que tengo yo toda la autoridad? No la tiene ni Herodes, ni Pilato, ni el César.
la autoridad suprema del universo soy yo, y aunque me vean así, no se engañen, yo tengo todo el poder, por lo tanto, vayan, prediquen y hagan discípulos. Nunca podremos ser misioneros, jamás podremos evangelizar al mundo si no conocemos quién es Jesús, quién es la base de nuestra fe, quién es el sustentador del universo y de nuestra salvación eterna. La Gran Comisión fue dada a un grupo minúsculo de discípulos, en su mayoría galileos, que tenían conflictos muy semejantes a los nuestros y que pertenecían a una clase social oprimida y abandonada. Pertenecían a un pueblo que estaba en la periferia del Imperio Romano, en los extremos del Imperio Romano, allí en la parte más oriental del mar Mediterráneo. No pertenecían a clase encumbrada, no tenían grados académicos o títulos honorarios, no pertenecían a grandes empresas o grupos de poder económico. Eran gente sencilla. Era gente que en la rusticidad de la vida se había tenido que criar, pero que el Señor supo llamar y escoger para esta gran tarea. No nos debería extrañar en nuestros días que Dios está levantando también de las clases oprimidas de las Américas, de gente a veces sin la mejor preparación, de hermanos y hermanas que no han tenido posibilidades de grandes estudios, que no disponen tampoco de antecedentes en cuanto a lo académico, en cuanto a estudios teológicos, que Dios esté levantando, llenos del Espíritu Santo, a esos hombres y mujeres para proyectarlos a la visión misionera mundial. Si hoy tomáramos el ejemplo de los primitivos discípulos, nos daríamos cuenta que ellos, en términos modernos, eran pertenecientes al así denominado, diríamos, tercer mundo. La culta Grecia había dominado el imperio siglos atrás. Ahora la omnipotente Roma era la que había sometido a todos esos territorios y los había doblegado. Israel era un pequeño país de la periferia que no pertenecía ni a la culta Grecia ni a la poderosa Roma. De allí y del norte de esa pequeña nación, el Señor había escogido a sus discípulos. Como diciéndole, no me importa quiénes son ustedes, no me importa dónde ustedes vienen, lo que importa es quién soy yo. Y si ustedes saben quién soy yo, que tengo todo el poder y toda la autoridad, y si ustedes tienen el poder que yo les voy a dar con el Espíritu Santo, nada los podrá detener. La obra misionera mundial no depende de ellos, depende de Cristo. La empresa a la que el Señor nos ha mandado no depende de nuestro dinero ni de nuestras capacidades, depende del poder de nuestro Señor Jesucristo y depende de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Así que cuando miramos la Gran Comisión nos damos cuenta que esto tenía en forma real un contexto de un grupo humano que uno humanamente diría, para esto no están calificados. Si la misión es una misión universal, hubiéramos buscado un pueblo con otras características. Si era cuestión de avanzar con una nueva fe conquistando el mundo pagano, idolátrico, era necesario tener tal vez otro tipo de perfil, pero el Señor buscó a ellos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice la palabra, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos discípulos fueron confrontados a esta verdad y Jesús en Lucas en el capítulo 24 les hizo hincapié para que desde las Escrituras pudieran comprender esta verdad. Lucas 24, 45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa fe que ellos iban a propagar por todo el mundo tenía que tener un fundamento, la palabra de Dios. Tenían que entender primeramente bien la Biblia. Ellos no iban con un mensaje propio, sino con un mensaje recibido, la palabra de Dios.
Y entonces dice en el versículo 46 que les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les habló de que su persona, Cristo, en el Antiguo Testamento estaba tipificado y profetizado que Él habría de morir y resucitar. Y Jesús se tomó el tiempo para hablarles acerca de Moisés, de los profetas y de los salmos, como dice el versículo 44 y el versículo 27. Y que también, tomando esas escrituras del Antiguo Testamento, les dijo que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Había dos aspectos que los discípulos no habían interpretado correctamente. Judíos como eran, conocedores de la Escritura porque iban a la sinagoga todos los sábados, seguramente, conocían el Antiguo Testamento, sin embargo, adolecían de dos defectos. El primero, no tenían una clara cristología. No habían descubierto a Cristo en el Antiguo Testamento. Y Jesús se tomó el tiempo con los dos discípulos en el camino de Emaús y luego con el resto en este pasaje que dimos lectura, para explicarles que todo el Antiguo Testamento habla acerca de lo que sería sus padecimientos, su encarnación y humillación, y también su exaltación y resurrección. Ellos tenían que entonces redescubrir en el Antiguo Testamento a su persona y hacer que su cristología fuera realmente bíblica. Y lo segundo, el Señor les dice aquí que la ausencia que había en ellos era de que no habían entendido que todo el Antiguo Testamento habla de que era necesario predicar este mensaje a todas las naciones. La misionología era una misionología que no había sido concretada. Como hemos visto en oportunidades anteriores, en el Antiguo Testamento se ve desde el Génesis hasta Malaquías que Dios los había llamado a los judíos para que fueran portadores de un mensaje a todas las naciones. Nunca quiso Dios que eso quedara solamente reducido a un solo pueblo. Ellos simplemente eran depositarios de una verdad que debía correr sobre la faz de la tierra. Así que al hablar de esto, Jesús les dice: esto estaba escrito y esto era necesario que se cumpliese. Y ustedes son testigos, para que comenzando desde Jerusalén, todas las naciones puedan conocer el mensaje del Evangelio.